Pues muy buenos días a todos nuevamente y hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios tienen un testimonio de conversión y hemos sido infinitamente amados por Dios, escogidos, amados, atraídos a Cristo y atraídos a su iglesia también, que es una santa, católica y apostólica. Y hoy nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Dios te bendiga, se llama Eugenio Rey Huerta, y él nos va a traer hoy pues su testimonio de conversión, pero como siempre suelo hacer, introducir pues un poco una nota biográfica que él mismo me pasó ayer, pero antes voy a leer dos breves pasajes de las Sagradas Escrituras que también van a introducir un poco lo que es su historia y lo que él siente de parte de Dios, que es también su apostolado. Pues leemos en el Evangelio según San Mateo y voy a leer en esta ocasión de la versión Reina Valera. ¿Por qué? Porque hay hermanos y amigos protestantes que yo sé que siguen este canal y siempre, aunque nosotros vamos a hablar con convicción como católico en todo lo que sea necesario, pero también es cierto que desde el amor y el respeto también, para que vean que nuestro amor hacia las Escrituras es lo que nos atrajo a Cristo y a su Iglesia, ¿no? Entonces, leemos en el Sermón de la Montaña, precisamente en San Mateo capítulo 5, que nuestro Señor dijo, oísteis que fue dicho, a partir del versículo 38, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y después, a partir del 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, bueno, pues presentando ya a nuestro hermano y ya desde hoy también, pues, amigo, Eugenio Rey Huerta, tiene, pues, 67 años, casado con Marisa, 2 hijos, Miguel Ángel y Mónica. Él ha sido, bueno, ya jubilado, ingeniero de obras públicas. Miguel Ángel tiene 3 hijos, lo cual significa que Eugenio tiene 3 nietos. Y su hija Mónica, que, por cierto, voy a recomendar que podáis ver el testimonio de Mónica, por cierto, el nombre que lleva Mónica, el nombre de la madre de San Agustín. El testimonio de Mónica, que a mi esposa y a mí nos impresionó mucho, se encuentra en el canal de La Razón a la Fe, de Eugenio, su padre, y os invito a todos a ver este maravilloso testimonio. Ella lleva 3 años y medio en el primer convento de la Visitación en Madrid. Eugenio vive pues cerca de Santiago de Compostela, en cuya catedral tuvo su conversión en el año 2012. Y él, cuando inició su canal en el año 2019, al que os invito a visitar y a suscribiros también, así como a mi canal, que también veis abajo de su nombre y del mío, en nuestro canal. Él, cuando comenzó su canal en el 2019, un tema que le preocupaba muchísimo era el daño enorme que se está haciendo a los católicos y a los protestantes por la falsa ideología evolucionista. Muchos no quieren hablar de esto porque no es políticamente correcto, pero desde este canal y desde el suyo, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de esto. Él tiene muchos vídeos también denunciando estas falsas ideologías y por ello en su canal pues hace este tipo de apologética también, desde diversos ángulos: científico, lógico, teológico, filosófico y magisterial. Y él considera que estas teorías modernistas y evolucionistas, lamentablemente, es un arma que el mismo enemigo usa contra la fe de los cristianos, contra la fe de la Iglesia. Así que nosotros, desde el amor y desde el respeto, creemos tener el deber moral, ¿verdad?, delante de Dios, de, siempre lo he dicho, el deber moral de anunciar la verdad, pero también denunciar, ¿por qué no?, el pecado
y la mentira. Así que termino, después de haber dicho estas palabras introductorias que creo que ya habrán creado, ¿verdad?, pues interés en la audiencia. Hablando, por cierto, de la evolución, nuestro Señor Jesucristo dijo algo que va en contra de ella, por cierto. Porque si creéis a Moisés, dice nuestro Señor Jesucristo, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y en los escritos de Moisés, en el Génesis, concretamente, en los 3 primeros capítulos, encontramos la verdad histórica de que nosotros venimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. De esto él nos hablará otro día. Que el Señor te bendiga, Eugenio, pues cuéntanos tu testimonio de conversión. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sergio. Estoy muy ilusionado porque me invitaras a tu canal, que por cierto recomiendo encarecidamente porque yo ya he visto varios vídeos y es fantástico. Además, me gusta mucho tu tono, tu amor hacia la verdad, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Bueno, pues gracias, Sergio, por invitarme. Y bueno, pues aquí estoy para ofrecer mi testimonio de conversión que tuve por gracia de Dios en el 2012. Pero antes, si quieres, porque claro, antes de una conversión hay una historia de una persona. Yo nací en 1958 en Madrid eh, y pues tuve la gracia maravillosa de tener unos padres eh, creyentes a su manera, tampoco es que fueran muy practicantes, pero sí hicieron algo importantísimo que yo recomiendo a todos los padres hoy en día que por desgracia no se hace, que es bautizarme, o sea, lo principal que se puede hacer con un niño, aparte de darle la vida natural, es darle la vida sobrenatural y para eso está el bautismo. Eso lo hicieron mis padres, los dos ya fallecieron y les estaré eternamente agradecidos por eso. Me confirmaron otro sacramento también sobre los 6 7 años y también hice la primera comunión gracias a ellos. Es decir, con eso ya me introdujeron en la Iglesia Católica y yo después, como la persona es libre, hablabas hace poco de Adán y Eva los crearon maravillosamente el Señor, pero los creó con libertad y pecaron por su libertad. Pues yo también, a partir de los 13 14 años, mis padres me obligaban, o sea, me obligaban a ir a misa, etcétera, pero yo en ese momento, que ya empiezas a tener un poco de tontería en la cabeza, etcétera, pues un día me planté y le dije a mi padre, yo en misa me aburro como una ostra, yo no quiero seguir yendo a misa y tal. Y entonces mi padre no iba a misa, pero me mandaba a ir a misa. Y entonces yo le dije además, digo, y tú no vas a misa, o sea, como diciendo, o sea, yo tengo derecho a no ir a misa porque tú no vas a misa. Entonces me quedó grabada su contestación, que fue, si yo me tiro a un pozo, tú no te tienes por qué tirar a un pozo. Entonces eso me quedó grabado. Efectivamente, si una persona no hace bien o hace mal, en este caso tu padre, pues tú no tienes por qué seguir el ejemplo. O sea, y yo ya tenía, digamos, conocimiento suficiente para saber que era bueno, que era malo. En cualquier caso, yo no hice caso a mi padre y dejé de ir a misa desde los 14 años, lo que implica que dejé los sacramentos, confesión, Eucaristía, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 2012. Yo nací en el 58, 68, 72, casi Wow. 40 años, Sergio, sin... evidentemente, la fe no se pierde, porque la fe es una virtud teologal que te la infunde el bautismo, pero de nada me servía porque yo la había arrinconado en el quinto sótano debajo de mi alma, digamos, en el espacio más oscuro de mi alma. Te digo una cosa, Sergio,
Ujú. Si yo hablo como una metralleta, si tú te crees en un momento determinado, me puedes interrumpir, me puedes hacer una No, pregunta. sí, vamos a ver, me está pareciendo muy interesante y deseando oír la historia de cómo fuiste atraído a Cristo y a su iglesia otra vez, pero una pregunta, es decir, cuando le anuncias a tu padre que vas a dejar la iglesia, los sacramentos y demás, ¿tus padres continuaron en la misa dominical y demás? Es decir, ¿ellos No, continuaban yendo a misa o no? no. Mis padres, digamos, hicieron lo principal, que es como dije, con los sacramentos, bautismo, confirmación, pero después no eran practicantes. O sea, ellos eran Vale. de cultura católica 100%, por supuesto, pero no eran practicantes. Iban a misa pues en las bodas, en los entierros, etcétera, pero nada más. No tuve en ese sentido no tuve un ejemplo por parte de ellos. Después, ya cuando eran mayores, sí, pero eso es muchos años Bien. después, que fue al revés. Fue yo los que les volví a llevar, después de mi conversión, les volví a traer, curiosamente, hacia la Ah, iglesia. mira, muy bien. Por eso lo importante también de los hijos, no solamente de los padres, Sí, sino al revés, de los hijos. No es el primer caso que un hijo atrae a la iglesia católica a unos exactamente. padres. Eso fue mi caso, digamos. Pues yo Bueno, creo que ahora pues a mi esposa y a mí nos estás dando un buen consejo de mantenernos firmes en la fe como matrimonio y también en la educación de nuestros hijos, porque es muy importante, ¿no? Educar a nuestros hijos en la fe con el ejemplo también, ¿no? Pero ahora mi pregunta importantísimo. sería, ¿y qué ha ocurrido o qué ocurrió en esos 40 años en la vida de Eugenio? Que eso ahora te toca resumirlo. Bueno, durante esos 40 años, te puedes imaginar, o se pueden imaginar los que nos están escuchando, que Ujú. aunque seas buena persona, en 40 años, amigo Sergio, se puede pecar mucho. Aunque seas buena persona. Esto yo pongo el ejemplo muchas veces de una vivienda. Una vivienda Sí. se abandona. No hace falta que eches porquería dentro de la vivienda, simplemente con el abandono de la vivienda, cuando 40 años después vuelves a tu vivienda, está llena de polvo, cucarachas, ratoncillos de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Ujú. los pecados ya lo sabe Dios, mi confesor, pero son bastantes, empezando por el principal Ujú. mandamiento que yo incumplía, que era el no amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el principal de todo, porque yo al abandonar mi fe, al abandonar a Dios, yo no es que viviera una vida de ateo practicante, antirreligioso, no, no. Yo vivía una vida peor, que era indiferencia total hacia Dios. Porque yo con un ateo puedo tener un debate, porque el ateo necesita a Dios para negarlo. Pero Ujú. con un indiferente, un pasota, digamos, como era yo, pues no se puede. Entonces yo esa indiferencia la arrastré durante 40 años. De hecho, me casé, si es verdad, porque Dios siempre actúa, si es verdad que yo Ujú. me casé por la iglesia, no porque tuviera fe, sino porque de alguna forma, por no enfadar a mis padres, por no enfadar a mis suegros, etcétera, pues tú te dejas llevar y Sí. efectivamente me casé con el sacramento de la iglesia, que también ayuda, porque todos los sacramentos, ahora que soy católico y me doy cuenta, aunque tú no Sí. seas consciente, es como una vitamina que tú no tienes por qué leer el prospecto ni ser consciente, pero te hace efecto. O sea, los Ujú. sacramentos hacen efecto. Por eso a los niños hay que bautizarlos desde recién nacidos porque hacen efecto. No sé la palabreja latina exactamente cómo es, pero efectivamente hacen el efecto y de hecho están ahí, como ocurrió en mi caso, y 40 años después Dios los despierta y está ahí. Si no estuviera ahí, no podía despertar nada. Entonces, Sí, sí. ocurrió un matrimonio con la iglesia, pero yo seguí, a los 28, 29 años me casé, yo seguí sin fe ninguna. Con mi trabajo, con mis cosas, yo ponía mis cosas por encima de Dios, mi música, mi trabajo, mi familia,
todo por encima de Dios, porque para mí Dios no tenía ni relevancia, ni siquiera pensaba en su existencia, o sea, no me planteaba cosas trascendentales, no, no. Es más, te voy a decir, Ujú. eh, yo era un creyente ferviente, pero vamos, fundamentalista en la reencarnación. Yo cogía a cualquiera por banda, ya estoy hablando en mi época de estudiante de universidad, que yo, pues en aquella época me dio por leer temas de reencarnación, cosas que, en fin, que yo después de mi conversión lo primero que hice fue tirar esos libros porque no, ni siquiera se podían regalar a nadie. ¿Qué estudiaste en la universidad? Ingeniero técnico de obras públicas. Yo Sí, bueno, que eso es lo que ha sido después tu trabajo también. Muy bien, muy bien. sí, yo estudié la carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, me gustaban mucho las matemáticas, me siguen gustando mucho las ciencias. Muy bien. Y me dediqué profesionalmente, pero yo en mis creencias, pues creía en los extraterrestres, en la reencarnación, en la evolución, posiblemente, tampoco fui un evolucionista muy tal, en cosas que realmente desde mi conversión desaparecieron radicalmente por obra y gracia de Dios. Pero Amén. os explico un poco esto para que veáis de dónde vengo. Yo tenía incluso libros, yo había leído libros y estaba muy interesado en libros de ocultismo, se puede llamar. Cierto ocultismo, Allan Kardec, me acuerdo algún nombre, o sea, Nostradamus, o sea, cosas así un poco esotéricas, no me salía la palabra, esoterismo, etcétera, ¿no? Fue una época Ujú. de estas tontas, después ya lo olvidé un poquito, seguí sin la fe, y llega el año 2012. Bueno, antes hay un antecedente que para mí es clave, que lo entiendo después, no lo entendí Sí, antes. Antes, un año antes aproximadamente, mi hijo Miguel Ángel tiene un accidente que pudo haber sido mortal. Y entonces se salvó porque tiene un buen ángel de la guarda y Dios lo quiso así. Y yo sin fe, yo trabajaba, mi trabajo, mi oficina estaba en, si los que conocen Santiago, la Plaza del Obradoiro, que es la plaza principal, donde está la Catedral de Santiago, pues mi oficina daba, la del ayuntamiento, trabajé en el ayuntamiento de Santiago, daba a la catedral. Y yo siempre que tenía que venir al trabajo pasaba por delante de la sí. catedral, donde están los restos de uno de los tres mejores amigos del Señor, de Santiago el Mayor. Perdonadme Ujú. porque tengo un poco de alergia y a veces me pica la nariz. Y entonces yo, sin fe ninguna, le daba las gracias al apóstol Santiago por, eh, porque de alguna forma, pensaba yo, pues había tenido algo que ver en el accidente de mi hijo, que no le hubiera pasado nada, ni un rasguño. Y entonces yo le Ujú. decía, gracias Santi, le trataba como Santi, o sea, como le tuteaba, como si fuera, decía, pasaba por allí, gracias Santi, y gracias Santi, y Ujú. gracias Santi, así estuve un año, un año. Ujú. Yo por eso ahora quiero mucho al apóstol Santiago, porque yo creo que intercedió por mí ante el Señor para que el Señor me tocara un año después profundamente. Eh, Sí. Porque de alguna forma dice, mira, este hombre sin fe ninguna me está dando continuamente las gracias por su hijo, oye, haz algo por él. Yo esto lo pienso, desde aquí, desde abajo. Y entonces al Sí. año siguiente yo entro en la Catedral de Santiago, prácticamente nunca había entrado. O sea, yo la Catedral de Santiago la conocía un poco muy por encima, que suele pasar porque lo que tienes al lado no lo valoras prácticamente, ya ni siquiera desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Desde el punto de Sí, vista de la sí. fe, desde la fe nada porque no tenía fe. Pero yo entro, Dios no me quiere decir el día y tendrá sus razones, pero fue Ujú. después de la Semana Santa, justo al terminar la Semana Santa del 2012.
Sí. Justo al terminar la Semana Santa del 2012, yo entro a la catedral sin saber por qué y sin un átomo de fe. Y esto es muy difícil explicar, como cuando te enamoras, ¿no? O sea, hasta que tú no te enamores no puedes decir, mira, es que la química, no sé qué, caes en el ridículo. Pero yo en algún momento veo un confesionario. Justo estaba en una esquina había, ahora no, porque han cambiado un poco la catedral, han metido los confesionarios en capillas, pero antes estaban a la vista, ¿no? Y entonces yo, en un confesionario determinado, eh, algo dentro de mí, muy fuerte, me dice que tenía que confesar mis pecados. Pero el diablo llevaba 40 años, amigo Sergio, el diablo llevaba 40 años, eh, pues yo estaba en el equipo del diablo, eso está clarísimo, porque 40 años pecando, etcétera, etcétera, pues ¿en qué equipo vas a estar? En el de Cristo no, desde luego. Y entonces mm, hubo una batalla que duró unos 10 minutos, calculo yo, me acuerdo, de que no, dando vueltas alrededor del confesionario, que no quería, que sí, que no, que sí, y al final ganó Dios, como tiene que ser. Y entonces yo Amén. caí de rodillas en el confesionario y fue algo maravilloso porque estuve como 3 cuartos de hora limpiando mi alma de pecados y llorando como un niño pequeño. Yo me empezaron a caer las lágrimas, a llorar, a llorar. Yo creía que estaba escandalizando al sacerdote, pero después, según me contó, es es muy normal ese tipo de, de comportamiento con lágrimas o en una conversión fuerte. Yo después de estar, pues ya te digo, 40, 3 cuartos de hora confesando y limpiando mi alma y ante el sacerdote y una vez que recibí el perdón de Dios a través de las manos consagradas del sacerdote, yo pues nací de nuevo, Sergio. Yo fui a partir de entonces otra criatura, me hizo Dios de nuevo. Yo comprendí, por eso ahora me da mucha pena aquellas personas que no. Yo comprendí sin haber leído un libro, sin haber leído el catecismo, sin haber leído un versículo de la Biblia, sin haber leído absolutamente nada, porque yo era, antes de entrar en la catedral y después de salir, yo tenía el mismo conocimiento de Biblia y de tradición, es decir, ninguno. Pero yo comprendí algo básico. Eso como no se puede explicar, es algo que te da Dios, que es que, uno, Dios existía, vamos, por encima de todo, eso por supuesto, que Jesucristo me había salvado y que la Iglesia Católica, donde estaba en la catedral, era la verdadera Iglesia, la única Iglesia. Todo eso sin leer un libro. Todo eso instantáneamente. Eso es como, yo lo único que puedo comparar es como cuando te enamoras. Te enamoras, no puedes intentar explicar, es más, que caes en el ridículo. ¿Por qué te enamoras? No, es que tiene unos ojos, es que tiene. No. Te enamoras, es un flechazo, una especie de flechazo. Lo que pasa es que en mi caso Wow. fueron 500 flechas al mismo tiempo, porque fue algo tremendo, ¿no? Desde ese momento yo sabía que tenía que comulgar el cuerpo de Cristo todos los días. No los domingos, no, no, todos los días. Como igual que tengo que alimentarme todos los días. Y que tenía que limpiar mi alma habitualmente. Normalmente no pasan entre 20 días, un mes, salvo que tenga un pecado mortal, que entonces inmediatamente voy al confesor. Que eso es otra cosa que no entiendo. O sea, en el mundo moderno que se va al psicólogo cada 2 por 3 y no sé qué, y psicólogos por aquí, psicólogos por allá y tal, y que te cobran una pasta. O sea, aunque solo sea por la psicología, que es muchísimo más,
tú me entiendes, es el alma el que te lo limpia, pero aunque solo sea por la paz que te da la confesión, todo eso lo entendí yo en un instante. En el mismo instante en que Dios hizo algo conmigo, en ese instante supe todo con la sabiduría, con la sabiduría de la fe, porque la fe Sí, sí, está sí. muy por encima de la razón. La fe lo que hace es iluminar la razón. Yo ahora, por Y de ahí ejemplo, viene de la razón a la fe, de ahí viene el título de tu canal. de ahí viene de la razón a la fe, porque yo después me di cuenta que lo que Dios me había regalado gratis, sin ningún mérito por mi parte, yo no hice absolutamente nada más que dejarme hacer, si se puede decir. A lo mejor antes de ese día Dios lo intentó más veces, pero como mi antena parabólica estaba enchufando en la música, en el cine, en el tal, pues no. Es esa poesía maravillosa, que no sé si es de Quevedo, que está llamando continuamente a la puerta en invierno el Señor y tú no le abres y tal, pero Él sigue llamando, Él sigue llamando. A mi puerta, a mi alma, seguramente Dios, ahora lo sé, haciendo un poco mi memoria, pues me llamaría un montón de veces. Pero yo no le hice ni caso, Sergio. Yo solo le hice caso ese día. El Wow. Espíritu Santo ese día, pues quiso que mi alma estaría más dispuesta, etcétera, etcétera. Yo a partir de entonces, ¿qué hice? Ser consciente del regalo enorme, maravilloso y merecido de Dios y que eso lo tenía que transmitir a los demás. Fue Uh-huh. todo junto, porque esto es como un río. Tienes que dejar pasar el agua a través de tu alma, ¿no? Y a través de tus dones que Dios te ha dado, tu conocimiento, etcétera. Y entonces vi la necesidad imperiosa de evangelizar, Uh-huh. sin nada. O sea, yo no tenía ni idea de nada, pero yo sentí esa necesidad porque, como tú sabes ahora, Dios primero te da esa urgencia, esa necesidad y después te capacita. No espera que te estés capacitado. Bueno, vamos a esperar 7 años para que Eugenio aprenda teología fundamental y no sé qué y experto en Biblia. No, 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 no. Dios lo que te hace es primero te da te urge, Sí, te quema por dentro sí. y después te va dando la capacidad poco a poco. Y entonces surgieron un montón de servicios. El primero yo recuerdo que me encantó y que yo lo recomiendo. No todo el mundo tiene los mismos carismas, etcétera, efectivamente, que fue Uh-huh. ir a la cárcel que está a 1 hora y pico de aquí de donde vivo. Estuve 6 años y medio yendo por la pastoral penitenciaria, pues a los pobrecitos de Dios, porque la mayoría de los que están allí son esclavos de la droga, eh, con delitos que tienen que ver con la droga, que si pequeños robos, que si qué tal, que si cual. Y entonces Uh-huh. iba una vez a la semana a evangelizar con mi Biblia. Yo cogía mi Biblia, iba allí, cogía este Cristo que tengo aquí, que por cierto se me quitó la madera y uno de los presos me lo pegó, etcétera. Había muchos evangelistas, muchos gitanos evangélicos, y yo los quiero mucho, sigo rezando mucho por ellos, y fue una experiencia en mi vida maravillosa, que me dieron mucho más ellos a mí que yo a ellos. Dios sabrá lo que Uh-huh. les di yo a ellos, pero ellos me dieron muchísimo. Fue una experiencia fantástica lo de la pastoral penitenciaria. Pero paralelamente, pues me hice voluntario de Radio María, Uh-huh. voluntario de Cáritas, voluntario para ir a visitar, precioso también, a sacerdotes mayores en la casa sacerdotal, una especie de residencia para ellos. Iba una vez a la semana también con mi mujer, que me acompañaba mi mujer, maravillosa experiencia también. Eh, y hasta que un sacerdote, como, claro, el convertido,
yo era un talibán, porque yo lo que quería era convertir a todo el mundo. O sea, yo me decía, pero ¿cómo yo, vamos a ver, cómo puedo tener yo esto y los demás? ¿Cómo yo puedo creer en Dios, en la Iglesia Católica tal, y los demás no? Entonces para mí era inconcebible. Sin embargo, me acordaba que yo era el mismo. Hacía unos años era peor que ellos. Era peor que ellos. Porque muchos de estos evangelistas pues creían en la Biblia, en el Cristo, o sea, en Dios, pero yo ni eso, ¿no? Entonces, esa urgencia a mí me quemaba por Ujú. dentro y hice muchas cosas al mismo tiempo. Pero un sacerdote sabio me dijo en un momento determinado que, y eso es maravilloso, eso es fundamental, mi Ujú. principal vocación, mi principal vocación es el matrimonio. Amén. Es el matrimonio. Dios te pone, en este caso a ti también, a mí me ha puesto en un matrimonio. Aunque me haya casado sin fe, etcétera, matrimonio. Además, con sacramento, etcétera. Y entonces eso era lo fundamental que me tendría que dedicar, sin abandonar otras cosas. Y entonces yo fui dejando varias cosas y fue cuando, como, como, como la urgencia de evangelizar me seguía quemando, pues digo, fue cuando apareció el canal de La Razón a la Fe, hace unos años, un poco antes de la pandemia, me parece, y Sí. pues sigo con ese canal. Estuve un año y medio sin subir nada y ya lo había Ujú. abandonado, pero gracias a amigos como tú, o sea, personas que me oían, me dijeron, por favor, sigue con esto. Amén. Muy bien. Incluso alguno que me encontraba físicamente en el Mercadona, me acuerdo una vez, que no, me conocía y digo, no te conozco de nada, y digo, ya ti sí, por el canal. Entonces fui viendo como señales de Dios de que tendría que seguir con el canal. Ujú. Y por eso sigo. Y después también, como el sacerdote sabio me había dicho lo del matrimonio, y siempre, y esto es una obviedad, el demonio ataca mucho a la familia, a los niños, a los matrimonios, Ujú. divorcios a tutiplé. O sea, eso no hace falta ser un genio, solo hay que mirar las estadísticas. Pues yo me di cuenta que había que reforzarlo y entonces, gracias a Dios, también nos presentó uno, un, no sé cómo llamarlo, los equipos de Nuestra Señora, que el padre Cafarel, hace muchos años, en los Ujú. años 40 formó y que sirven con otros matrimonios, un grupo de matrimonios, para reforzar esa unión Muy bien. Muy bien. sacramental que tanto está atacada en estos momentos. Entonces, ahora mismo, entre el canal, por supuesto, hay otra cosa que no he dicho, es la adoración perpetua. Gracias a Dios, Santiago, desde el año 20, desde el 2020, Sí. tiene una capilla de adoración perpetua, 24 horas, todos los días, todas las semanas, todos los años. Y entonces mi mujer y yo, y mi hija Mónica, que de aquella no había entrado en el convento, nos hicimos adoradores perpetuos. Y seguimos, Ujú. y seguimos ahí, yo lo recomiendo mucho, porque es el católico sin el alimento de la oración, sin el alimento de la adoración a Cristo, nuestro Señor, pues es como un coche sin gasolina. Por muy bonito que sea y mucho motor, si no tiene la gasolina de la oración, de la adoración, y entonces ahora mismo, pues el tiempo mío cristiano, digamos, es el canal, la adoración perpetua, misa diaria, por supuesto eso es Ujú. fundamental, comunión diaria, y cuando no puedo, tengo que confesarme enseguida porque yo sé que no se puede no puede comulgar el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de Cristo estando en pecado mortal, como dice San Pablo, ¿no? Eh,
Ujú. Y entonces, y con los equipos de Nuestra Señora, pues va caminando mi vida. Es un poco lo que, así a vuelo de pájaro de águila, te puedo decir. Bien, pues ahora vienen algunas preguntas mías, porque, bueno, todo me ha parecido muy interesante y sobre todo ese testimonio de la confesión a la que el Señor te guió es extraordinario y que esto, pues, ayude a todos, nos ayude a acercarnos más a Cristo, a alejarnos del pecado y esa sensibilidad que tuviste, como bien has dicho, creo que vino del Señor. Está claro. Él nos atrae a sí mismo con cuerdas de amor. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo creo que ese día estaba providencialmente preparado por Dios en ese milagro de tu conversión, sin duda alguna, ¿no? Perdona, Me Sergio, dijiste, sí, perdona, una cosa que no he dicho que es importantísimo es que sí, ninguno de mi familia creíamos. Es decir, ni yo, ni mi mujer, ni mi hijo, ni mi sí, hija. Años después, o sea, al año, todos creen. no solo todos creen, sino que tengo una hija en un convento. No Que solo ya todos, hemos animado a que se escuche el testimonio de ella, de Mónica. claro, no solo todos creen, sino que mi hijo, gracias a Dios, se ha casado por la También, iglesia, tiene 3 niños, está muy abierto a la bien. vida, tiene 3 niños pequeños, etcétera. Y mi mujer pasó un año, digamos, sin estar en la misma onda, que Sí, fue un año complicado, por decirlo de forma suave, porque Dios de alguna forma ahí me probó, yo lo digo de esa forma, porque fue sí. complicado, porque la persona que más quiero en esta vida es mi mujer, y sin embargo, yo recién convertido, ella estaba sin convertirse y un poco complicado la cosa. Entonces ese ¿Y año, cuánto? Ujú. sí, sí, dime. Si no digo que cuánto tardó ella en ir acercándose más a la fe, a la iglesia. Un año. Un año, un año. Muy bien. Justo al año tuvo una conversión en la misma Catedral de Santiago. Y entiendo que tu testimonio como esposo fue muy importante. Sí, lo que pasa que al principio hubo rechazo, digamos. Claro, Porque claro, tú imagínate que esto lo cuenta un ella cambio mejor que... radical, claro. Cambiaste radicalmente y pensó que te habías vuelto loco. Exactamente, esto lo cuenta mejor ella que yo. El primer día de mi conversión, ella Sí, me llama para cenar y yo no bajo, porque ni siquiera la claro. escuché. Y entonces ella cuando abre la puerta, me ve de rodillas Levitando. donde estoy ahora, rezando el rosario de rodillas, donde estoy ahora. Entonces vuelve a Disculpa, cerrar la sí, puerta, vuelve a cerrar la puerta y ella lo cuenta muy bien, con mucha gracia, ¿no? Y vuelve a empezar la cuenta y dice, este no es mi marido, me lo han cambiado. me lo han cambiado. Qué bueno. Y entonces ahí empezó, digamos, una lucha que al final vence Dios, lógicamente. Te entiendo y disculpa la risa, pero bueno, todo tiene un sentido del humor sano, ¿no? Sí, por Pero supuesto. claro, me pongo en el lugar de ella y si de pronto te ve de rodillas rezando el rosario y ya... Claro, se ha vuelto loco. Sí, sí, sí. Bien, una pregunta, porque bueno, Dime. ayer cuando hablábamos y nos conocimos, gracias al Señor, providencialmente, me hablaste de tu pasión por la lectura. Eso me interesa porque estoy intentando recuperar lo que yo siempre tuve, que es la pasión también por la lectura, sobre todo en mi etapa de mi primera conversión, cuando éramos mi esposa y yo, pues evangélicos, protestantes, nos dedicábamos a la predicación del Evangelio y reconozco que leía más libros antes que ahora. Ahora ya tenemos nuestros hijos, el tiempo se va reduciendo, pero quizá nos podrías hacer algunas recomendaciones a católicos sobre lecturas. Ya sabes que nos encanta a mi esposa y a mí Scott Hahn, por supuesto, también converso del protestantismo al catolicismo y su esposa Kimberly, pero déjanos algunos títulos que nos quieras recomendar,
porque veo que dedicas, por los vídeos que haces, veo que dedicas mucho tiempo al estudio, no solo a la misa diaria, sino a la lectura también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, como he dicho, era un auténtico analfabeto, eh, mm, no cultural, porque yo leía muchísimo, pero sí analfabeto desde el punto de vista de Dios. O sea, todo lo que fuera alrededor de Dios, yo no había leído absolutamente nada. Mis lecturas eran clásicos, efectivamente, el Quijote me apasionaba, me sigue gustando, me sigue apasionando muchísimo, para mí es fantástico. Sí. Eh, pero por supuesto, yo cuando tuve esa conversión, una de las primeras cosas que hice fue regalar a Cáritas, además de tirar aquellos libros malvados, digamos, esotéricos, y que no recomiendo leer ni a mi peor enemigo, que no los tengo, gracias a Dios, pues regalé a Cáritas la mayoría de mi biblioteca, excepto Ujú. los clásicos, literatura clásica, etcétera, pero el resto de ciencia ficción, que tenía un montón, novelas, un montón, lo regalé. Y me fui haciendo poco a poco en estos años, poco a poco, mucho a mucho, porque soy un Sí, gran sí. devorador de libros, con una biblioteca pues muy buena de libros especializados, o sea, solamente en Dios, Cristo, su Iglesia Católica, padres de la Iglesia, todo lo que tenga que ver que Dios, a 1000 kilómetros de distancia, solo Dios, nada más. Y entonces yo en mi canal tengo varios vídeos, dos o tres, Sí, donde recomiendo muy bien. libros que me fueron viniendo muy bien para mi crecimiento, porque Pues una a ver cosa, si nos das ahora, así de pronto, 3 títulos, te voy a pedir. más que títulos, yo voy a recomendar a Bram Pitre. Bram Pitre, no sé Lo si lo tengo, lo conoces. tengo. Bueno, Sí, pues tengo un libro que acabo de... Me lo han regalado, por cierto. Saludos, José, si nos estás viendo. Un amigo, un hermano que también ha dado el testimonio en mi canal. Me ha regalado él el libro de Jesús y las raíces las de la raíces de Eucaristía. Eucaristía, maravilloso. Sí, Yo maravilloso, muy bien. me he leído todo lo que está en castellano de Bram Pitre, Muy bien. que por cierto, alguien que conoces tú muy bien, porque ha estado en tu canal, el padre Valentín Aparicio, Sí, acaba de traducir exactamente. junto con otro la introducción al Antiguo Testamento de Sí, Bram Pitre, que exactamente. existía en inglés y que lo hemos comprado, mi mujer y yo, mejor dicho, En yo español. en español, en castellano, porque ellos lo tradujeron, el padre Valentín, junto con otro sacerdote que no me acuerdo, y entonces yo ¿Y se me lo lo regalé. recomiendas, lo recomiendas sí o sí? Yo lo recomiendo porque conozco al padre Valentín Aparicio y no va a decir cosas raras. Sí, bueno, Entonces, aún así, él lo que ha hecho es traducir. traducirlo eh, el Bram Pitre. Yo exactamente. recomiendo mucho a Bram Pitre porque en esta época donde la teología de la duda, que yo la llamo, que si Mateo no escribió el Evangelio de Mateo, que si San Juan no lo escribió, no, lo escribió en el siglo II o tal, que si tal, todo se duda. Entonces, Bram Pitre, con una explicación muy, no solamente este libro, ¿no? Sino otros muchos que tiene él, Sí, pues sí, explica de forma muy sencilla y muy documentada de que eso no, de sí, sí. que si el documento Q, que no existe, que si no sé qué. Entonces, por desgracia, en los seminarios se sigue explicando ese tipo de teorías, no sé cómo llamarles, pero que no son verdaderas, por no decir falsas. Entonces, Bram Pitre es una, un Referencia. autor, una referencia muy segura. Yo después, eh, me ha saltado aquí algo, me había puesto la pantalla en negro. Yo después recomiendo algo que nos recomendó nuestra hija y que Sí, tratamos, es difícil porque es un libro que hay que llevarlo a la práctica, porque una cosa es leer qué bonito y otra cosa es leer y llevarlo a la práctica. Pasa como sí. nuestra fe, ¿no? La fe
hay que llevarla a la práctica, porque si no se queda en una teoría muy bonita, humanista, etcétera. Y es la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, porque el convento donde está ella, aunque se llama de la Visitación, se llama también de las Salesas, porque lo Sí. fundó San Francisco de Sales. Y es un libro de espiritualidad muy recomendable. Ujú. Y ya digamos, estamos hablando a nivel de elevarte en santidad. Porque yo puedo leer a Abraham Pitre, mi conocimiento está muy bien para mí, pero puedo seguir siendo el mismo pecador. Entonces, los libros de espiritualidad son muy recomendables y entre ellos el de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales es el primero que se hace para laicos, porque Ujú. los que existían antes de él, esto con comillas, pero bueno, yo creo que es así, eran sobre todo para personas en conventos, sacerdotes, que ya tenían una Sí, espiritualidad consagrada, ¿no? Sin embargo, San Francisco de Sales lo hizo a petición de su obispo, porque estaba dirigiendo personalmente a varias, pero en este caso a una tal Filotea, que es a quien dedica el sí, libro y es a quien da las recomendaciones maravillosas. Pero claro, ahí viene la segunda parte. Tienes que hacerle caso y llevarlo a la práctica. sí, sí. Pues doy un dato histórico de interés que yo no conocía a San Francisco de Sales. De hecho, en mi canal para los interesados, hace unos días dejé en el día que la Iglesia conmemora a este santo, San Francisco de Sales, dejé un vídeo de reseña biográfica de él. Y lo que muchos no saben es que él fue obispo en la Ginebra de Sí, Juan Calvino, el sí, reformador calvinista, iba a decir, sí, el sí, reformador protestante. Y entonces, más, y eso lo sabes, más de 60.000 sí. calvinistas que habían sido católicos volvieron otra vez a la Iglesia Católica gracias a escritos que iba dejando él, un gran apóstol evangelista, San Francisco de Sales. Muy, muy interesante. La vida de él, mi mujer, muchísimo más que yo, es experta en San Francisco de Sales. Yo lo que sé, lo sé por ella. Pero la vida de él merecería una serie de 5 temporadas o una película maravillosa, porque es increíble. Desde el combate, desde los Sí, obstáculos que le pusieron sus padres al principio, sí, y cómo le metieron, estuvo en la cárcel, prisionero, para que se le quitara la cosa de que quería ser seminarista, etcétera. Es una vida maravillosa. En general, no lo he dicho, pero bueno, tú lo sabes de sobra. En general, la vida de los santos es súper recomendable, porque es que nosotros, si queremos obedecer a Cristo, tenemos que ser santos. Y es muy inteligente copiar o imitar a aquellos que ya han llegado a la meta. Es de pura lógica. Si yo quiero hacer una maratón que me lleva 40 kilómetros, pues preguntaré a quién ha terminado la maratón, no a quién se ha quedado en los 500 metros principales. Entonces los santos son aquellos que han llegado ya a la meta, después de la maratón, con amén. sus caídas, sus tropiezos, sus pecados, etcétera, pero han llegado. Entonces eso es fundamental. Y yo empezaría por San Francisco de Sales, muy interesante. Muy bien, pues ahora tengo tres cosas para ir concluyendo en estos últimos 5 o 10 minutos, por ejemplo. Tres cosas que vienen a mi mente y que suelo siempre a los invitados al canal pedirles lo siguiente. Mm, Y en 1 o 2 minutos, de forma resumida, unas palabras que quisieras dirigir a católicos y después unas palabras que quisieras dirigir a modo de consejo también a hermanos separados, a hermanos protestantes. Es decir, empezando por los católicos y después dirigiéndote a protestantes. Siempre me gusta pedir esto a cada invitado. Bueno, pues realmente a católicos, eh,
por desgracia, yo ahí incluyo en católicos sacerdotes, catequistas, es decir, aquella persona que profesa la fe católica. Que, aunque suene un poco raro, lo que voy a decir, que la muerte puede venirnos a ti y a mí en un minuto, en este instante. Y que el final de el apocalipsis nuestro, no hace falta buscarlo, de que la tierra, puede ser en este instante. Yo eso lo pienso mucho. Yo pienso mucho en la muerte, porque hay muchos católicos y que, bueno, de alguna forma cumplen un mínimo, por así decirlo, ¿no? Cumplimos un mínimo, porque yo también me incluyo. Y entonces, Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos santos. Porque buenos, oye, cualquier ateo quiere a su madre, a su padre, a sus hijos, etcétera. Dios no quiere eso. Entonces, yo el consejo es que busquen la santidad día a día, pero minuto a minuto, Ujú. porque en cualquier momento te puede Dios llamar y entonces que te pille en gracia. Yo, Amén. mi obsesión no sería la palabra, mi preocupación es que en mi muerte, que puede ser ahora, dentro de un rato, pues que Dios me pille confesado, en gracia y sin ningún odio ni resquemor en mi alma, ¿no? ¿Por qué? Pues ya que te Porque va, después de el purgatorio que me merezca, que Dios dirá, por lo menos la salvación la tendría asegurada. Eso es importante que y seamos conscientes de nuestra obligación de ser santos. sí, y gloria a Dios, porque como leemos en la primera epístola del apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y en Él, en Cristo, tenemos nuestra esperanza. Y ahora que te vas a dirigir también a hermanos protestantes, ya que has hablado de la santidad, pues introduzco ahora tu intervención con unas palabras del que fue en un sentido un santo dentro del protestantismo, que es la vida de Robert Murray McCheyne. Fue pastor en Escocia y él, fíjate la oración que solía hacer. Él decía: Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador salvado. Está muy bien, está Entonces, muy bien. ahora que te vas a dirigir a hermanos protestantes, ¿qué les diría a ellos, sabiendo que suelen tener, yo que vengo de ahí, grandes prejuicios por haber sido mal informados de lo que es la Iglesia Católica, ciertas ideas preconcebidas, lo que tú quieras decirles desde el amor? Pues desde que Dios me regaló otra vez esta maravilla que es la fe católica, porque cuando se habla de fe, hay la fe musulmana, hay la fe atea, porque los ateos también tienen fe, que creen en muchas cosas, etcétera. Entonces, yo cuando hablo de fe, me refiero a la fe católica. Yo en ese mismo instante de mi conversión, no tuve la menor duda, no por mi conocimiento que era nulo, sino por lo que Dios lo quiso así, de que la Iglesia Católica no se podía separar de Cristo. O sea, el último vídeo que hice va por ahí, porque yo en mi canal pretendo, tengo vídeos para ateos, tengo vídeos para protestantes y tengo vídeos también para católicos evolucionistas, que quizás aquí sea una novedad, porque vídeos para ateos hay un montón de canales, vídeos para protestantes 7 montones, pero vídeos para católicos evolucionistas yo no conozco muy poquito. Digamos que, y también necesitan Sí. conversión. Pero tú me pides no por estos últimos, sino por los protestantes. Entonces yo le diría que no puedes separar a Cristo de su iglesia. No puedes separar a la cabeza del cuerpo, porque eso, o tampoco puedes poner un cuerpo que a ti te guste, o que le gustó a Lutero, o que le gustó a Calvino,
o que le gustó a quien sea, todos ellos hombres, no dioses, todos ellos hombres, y no puedes quitar el cuerpo que quiso Cristo, es decir, que quiso Dios, y ponerle otro, que si espiritual, que si no sé qué, que si no, no, porque no puedes separarlo, porque ya no es el mismo Cristo, ya no es el mismo Cristo, porque el Cristo que tienes que creer es el Cristo entero, no el Cristo matizado porque claro, en todas las religiones hay semillas de verdad. Eso está claro, incluso en la musulmana, en la budista, en la confuciana, en todas. Pero no se trata de eso. Si acabamos de decir al católico que tiene que ser santo, no tiene que ser un poquito bueno, no, tiene que ser santo. Santo cada uno como Dios quiera. Yo no tengo que parecerme a San Francisco de Sales ni a no sé quién. Yo tengo que ser santo según quiso Dios. El vaso, el recipiente que Él me creó desde la eternidad, lo tengo que llenar hasta que puede ser más pequeñito que el de San Francisco de Sales Sí. o de Santa Teresa. Y al protestante yo le diría que eso, que no puede, y que no sabe lo que se pierde, porque solo lo experimenté desde ese día, no sabe lo que se pierde con los sacramentos, no sabe lo que se pierde, que es algo que nos tendría que poner los pelos de punta, comulgar al mismo Dios. Comulgar Sí, amén. al mismo Dios. Sí, de hecho, una de las, como bien sabes, una de las 5 solas de la Reforma es el solo Cristo. Y claro, no se trata de que no crean verdaderamente en Cristo, pero es que debemos creer plenamente en Cristo, es decir, Bueno, en el todo Cristo. Por eso me identifico mucho, trato de emular, aunque no lleguemos a esa altura, es decir, cuando Scott Hahn y Kimberly, su esposa, autores de Roma, Dulce Hogar, que siempre solemos recomendarlo, o La Cena del Cordero, ellos dicen, bueno, no es que hayamos renunciado a nuestra fe, sino que avanzamos ahora como católicos hacia la plenitud de la fe. Y es lo que suelo repetir mucho, porque, como bien dices, en Cristo y en su Iglesia y en los sacramentos, de hecho, cuando, como bien recuerdas, leemos en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, capítulo 8, la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? me persigues. Claro, pero porque estaba persiguiendo a la Iglesia. Claro, pero se hace uno con su iglesia, lógicamente. Es lo que Amén, exactamente. no puede separarse. Cristo no quiso que separáramos a la iglesia. Y además, yo Claro, que quiero mucho, que hay... Sí, sí. quiero mucho a los protestantes porque estuve mucho con ellos en la cárcel. Había, ya te En la digo, cárcel, sí. muchos evangélicos, etcétera, la mayoría. Claro. Y entonces muchos se sorprendían cuando yo le leía, por ejemplo, Juan 7, o sea, lo de que se iban, lo que cuando decía Cristo que tenéis que comer mi carne y tal, y que se largaban. Claro, y yo digo, pero lo está diciendo en serio, porque si yo digo ahora, me como a mi nieto, a uno de los 3 que tengo, yo me como con Sí, patatas, que a veces... Sí, a veces te dan ganas. Pero si yo te sí, digo, eso es lo que te iba a Sergio, decir. si yo te digo, Sergio, yo me como ahora mismo a mi nieto con patatas fritas, ¿tú te vas escandalizado? No, Sí. porque estás sabiendo que Eugenio lo está diciendo de broma. Sin embargo, aquellos judíos se fueron escandalizados. ¿Por qué? Yo tengo un vídeo Porque sobre Cristo eso. lo dijo en serio. Porque Cristo lo dijo en Exactamente, serio. exactamente. Otra cosa es que no lo entiendan. Nadie entiende, no existe ningún católico, ningún protestante, nadie, ningún teólogo que entienda el misterio maravilloso de la encarnación, de la resurrección y de la transustanciación. Nadie lo entiende. Es un misterio que se puede ir avanzando, pero por fe tú sabes que es Cristo y por lo tanto no tienes más que aceptarlo. Pues yo espero de todo corazón, Eugenio, que este sea o haya sido el primer de De los otros muchos, muchos programas, muchos. que podamos hacer juntos. Yo Ya te también. extiendo mi invitación porque si creemos que la Iglesia es una, toda verdadera reforma
de la Iglesia se tiene que dar en el contexto de la Iglesia y no creando rupturas ni divisiones. ¿Por qué te digo esto? Porque posiblemente en el próximo vídeo, cuando acordemos un día que podamos hacerlo y nos vayas a hablar del tema de la evolución y cómo esto está infectando a la Iglesia, dejar muy claro para los que nos estén escuchando que la Iglesia católica oficialmente es una iglesia bíblica y creacionista. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente hay modernismo, hay sacerdotes, hay obispos, ha podido haber incluso papas con declaraciones que puedan llevar a veces a la confusión, porque debemos dejar muy claro que cuando el católico cree en la infalibilidad papal, no significa que todo lo que diga un papa en cualquier momento y en cualquier contexto sea infalible. Eso no es lo que creemos los católicos. Entonces yo creo que Eugenio nos va a ayudar mucho a todos y os invito también a su canal, también al mío. Podéis suscribiros a los dos canales para que él nos aclare qué es lo que enseña las Sagradas Escrituras a la luz del magisterio también y conforme a la tradición apostólica y qué creían los padres apostólicos sobre Adán y Eva, la historicidad del Génesis y todo esto es esencial, no es algo secundario como algunos piensan. Y solo medio minuto, es muy interesante lo que sí, por supuesto, diciendo. Por supuesto. Cuando, fíjate lo que te dije en mi conversión, que yo creía en la reencarnación, en los extraterrestres y tal. ¿Por qué, Sergio? Porque al faltarme la fe verdadera, mi razón está, lo decía San Agustín, la fe ilumina la razón. Bueno, pues mi razón, como no tenía fe, no estaba iluminada y por lo tanto está oscurecida. Y al estar oscurecida me hace creer en otras cosas. Por lo tanto, el católico evolucionista, aunque sí tiene fe, tiene una fe, y el protestante igual, el cristiano, digamos, o el musulmán, tiene fe, pero está oscurecida por algo que no es de Cristo ni de su iglesia. Y que aunque suene fuerte decirlo, dilo. Es una de las armas más potentes que lleva siglo y medio haciendo estragos que tiene el diablo para fabricar ateos. Bien para impedir que ateos entren en la Iglesia Católica o bien para hacer que personas que creen en Cristo y en su Iglesia dejen de creer porque ya de repente ya no hace falta, toda la pseudociencia lo explica todo. Por eso es importantísimo, no es una cosa de el sexo de los ángeles o cuántos, no sé qué, no. Es algo, la creación, por algo la Biblia empieza por la creación. La creación es lo básico. Si no crees en la creación, como dice Moisés muy bien cuando tú hiciste el versículo, si no creéis en Moisés, ¿cómo vais a creer en mí? Entonces, claro, el mismo Cristo está diciendo a quién tenemos que creer, a Moisés. Y ya hablaremos largo y tendido de sí, pero ¿por qué no? Ir creando este interés ya al final de este vídeo para el próximo vídeo me parece oportuno. Vale. Y de hecho, sé que nuestro amigo aquí, Eugenio, tiene vídeos también. También animamos a visitar el canal de nuestro hermano A Capa y Espada, si no me equivoco. A Capa y Espada. De Juan Carlos Monedero. Te enviamos también saludos, porque quizá también le enviaremos a él este testimonio. Pero sí eres bienvenido aquí al canal a hablarnos de estas cosas y voy a decir, puede parecer un tanto en tono de humor, aunque perdamos amigos y suscriptores. Pero yo he perdido suscriptores por esto, precisamente. Por decir muy bien. La verdad, pues bienvenidos, mira, fíjate lo que voy a decir, bienvenidos los suscriptores perdidos por amor a las almas ganadas. Exacto. Porque un cristiano siempre en amor, siempre en humildad, pero no debemos ser políticamente correctos, más aún cuando la verdad está siendo atacada desde fuera, pero tristemente y lamentablemente también desde dentro de la Iglesia. Sí. Bueno, no es de extrañar, Sergio, porque siempre fue así. Desde el minuto cero de la Iglesia Católica
siempre salieron las herejías, que si los Y el fundamentantes, etcétera. exactamente, exactamente. Sí, O pues muy, sea, muy, muy interesante. Y por supuesto, no lo hicimos al principio, pero sí al final te invito a que nos encomiendes a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Me uno a ti en la oración. Puedes rezar tu Ave María, porque ella es también la patrona de tu canal. yo siempre empiezo rezando un Ave María porque Muy bien. efectivamente es la patrona de mi canal y la quiero muchísimo y la tengo aquí, la Madre de Dios y la Madre nuestra del cielo. En el nombre Amén. del Pues me uno Padre a ti. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora ahora de y en nuestra la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, y Pues gracias por recordármelo. muchas gracias, Eugenio, amigo y hermano. Espero que nos veamos pronto y ahora nos podemos quedar tú y yo algún minuto más, Un pero ya ratito. despedimos a la audiencia. Espero que os haya parecido muy interesante. Compartid, ¿eh? No es por causa de nuestro canal, sino por causa de dar testimonio de Cristo, de su iglesia y también a través de este testimonio. Así que dar me gusta, compartir, proclamar el Evangelio y que el Señor pues, nos ayude a todos en su infinita misericordia. Que el Señor os Amén. bendiga. Amén.